Bienvenido a una lección sobre sistemas de OD, y aplicaciones de segundo orden con oscilaciones forzadas. Supongamos ahora que nuestro sistema es x doble primo igual a multiplicado por x más f veces el coseno de omega t. Es decir, estamos añadiendo forzamiento periódico del sistema en la dirección del vector f como antes. Este sistema solo requiere que encontremos una solución en particular, x sub p. Agréguelo a la solución general del homogéneo asociado sistema, que llamamos x sub c. Entonces, si sumamos x sub p y x sub c, tenemos la general solución a la ecuación 3.4. Supongamos que omega no es una de las frecuencias naturales de x double prime igual a multiplicado por x. Entonces calculamos x sub p, a solución particular, igual c veces cos de omega t, donde c es un vector constante desconocido. Tenga en cuenta que no necesitamos usar el seno, ya que solo hay segundos derivadas en nuestra ecuación. Resolvemos c para encontrar x sub p. En realidad, este es solo el método de coeficientes indeterminados para sistemas. Diferenciemos x sub p dos veces para obtener x sub p doble primo. Igual omega al cuadrado negativo multiplicado por c veces el coseno de omega t. Y ahora, conectamos x sub p y x sub p doble primo en nuestra ecuación 3.4, y el resultado se muestra a continuación. Ahora dividimos el coseno y reorganiza la ecuación para obtener la suma de a y omega al cuadrado y veces c igual f. Resolviendo c, tenemos c igual la inversa de la suma de a y omega al cuadrado y veces f. Por supuesto, esto es posible solo cuando la suma de a y omega al cuadrado y es invertible. Esa matriz es invertible si, y solo si, omega al cuadrado negativo no lo es. Un valor propio de la matriz a esto es cierto si y solo si omega no es natural frecuencia del sistema. Y ahora simplificamos un poco las cosas. Si queremos que el término forzamiento esté en las unidades de fuerza, digamos el de Newton, luego escribimos el sistema como m multiplicado por x doble primo igual k veces x más g veces el coseno de omega t. A continuación, multiplicamos por m inverso, lo que nos da x doble primo igual m inverso multiplicado por k veces x más m inverso por g veces cos de omega t. Si hacemos a igual m inverso por k, ahora tenemos x doble primo igual a multiplicado por x más f veces cos de omega t, donde f es igual a m inverso multiplicado por g. Y ahora, juntemos todo esto con un ejemplo. Tomemos el ejemplo. En la figura 3.13 siguiente, donde tenemos dos masas y dos muelles, donde m1 es igual a 2, m2 es igual a 1, k1 es igual a 4 y k2 es igual a 2. Ahora supongamos que hay una fuerza 2 cos 3 toneladas actuando sobre la segunda carta. Creamos el sistema de ecuaciones que modelan este sistema cuando no hay oscilaciones fuerza dada por 2 cos. Repasemos cómo lo hicimos. Recordemos que la fuerza es igual a x veces k, donde x es una compresión de resorte. Y k es una constante de resorte, y f también es igual a m veces a, donde m es masa y a es aceleración. Así que nos centramos en mes1 por un momento. A la izquierda de la primera ecuación, tenemos m1 por x1 número primo doble, que es masa en aceleración. Y ahora, por el lado derecho. A medida que la masa 1 se mueve hacia la derecha, fíjate en la primera primavera, se estira dando una fuerza a la izquierda, que será negativa fuerza, y esa fuerza es igual a la constante del resorte multiplicado por la compresión del resorte o, en este caso, la tramo de la primavera. Esto viene dado por K1 multiplicado por X1. A medida que M1 se mueve hacia la derecha, el segundo resorte se comprime, dando una fuerza al derecha o una fuerza positiva, y esa fuerza es igual a K2 veces la cantidad de compresión del resorte dada por la diferencia de X2 y X1. Y ahora, pasando a masa 2, tenemos M2 multiplicado por X2 primo doble, que, de nuevo, es masa en aceleración, a medida que M2 se mueve hacia la derecha. El segundo resorte se estira, dando una fuerza a la izquierda o una fuerza negativa, que es igual a la constante elástica de K2 veces la cantidad de estiramiento del resorte dada por la diferencia de X2 y X1. Y, de nuevo, aquí es negativo porque la fuerza está a la izquierda. Y ahora sustituimos M1, M2, K1 y K2 en las ecuaciones y simplificamos, lo que nos da las dos ecuaciones aquí en la parte inferior. Y si escribimos este sistema como la ecuación M multiplicado por X doble primo más K veces X. La matriz M es una matriz de 2 por 2 con entradas de 2, y 1 a lo largo de la diagonal principal. Estos son los coeficientes de las segundas derivadas, y tenemos multiplicado por X doble primo igual matriz K, que contiene el coeficiente de X1 y X2, lo que nos da la matriz de 2 por 2 con entradas menos 6, 2, 2, menos 2 veces el vector X.
Pero ahora, porque tenemos una fuerza oscilante dada por 2 cos 3 toneladas en el segundo gráfico, tenemos más el vector G, que es el vector 0,2 veces cos 3 toneladas. Observe que el vector G es el vector 0,2 porque la fuerza de 2 cos 3 toneladas solo actúa en el segundo carro. El siguiente paso es multiplicar mediante M inverso. Como M es una matriz diagonal, podemos determinar el inverso M determinando el recíproco de las entradas a lo largo de la diagonal principal, que lo tengo aquí a la derecha. La siguiente línea muestra multiplicando por M inversa, y el resultado es una ecuación en forma de x doble primo igual a veces x más f veces el coste de omega t, que, en nuestro caso, es x doble primo igual la matriz de 2 por 2a con las entradas menos 3, 1, 2, menos 2, que, de nuevo, es el resultado de M inverso multiplicado por K. Y luego tenemos multiplicado por el vector X. Y luego tenemos más el vector 0,2, que es el resultado de M inverso por G, y luego multiplicado por 3. Y ahora, a buscar la solución. Primero encontramos el solución a la ecuación homogénea asociada, se muestra aquí a la izquierda, cosa que ya hicimos en un video anterior y se muestra aquí, pero repasemos el proceso nuevamente para su revisión. Recuerde, el primer paso para resolver la ecuación homogénea es encontrar los valores propios de la matriz A. Para ello, establecemos la ecuación, el determinante de la diferencia de A y lambda I igual 0. Y luego resolvemos lambda. Esta es la configuración. Simplificar y resolver para lambda. Observe que tenemos lambda igual menos 4 o lambda igual menos 1. Esto indica, más específicamente, que lambda sub 1 igual menos 1. Y lambda sub 2 igual menos 4. Esto también indica negativo omega 1 al cuadrado es menos 1, y menos omega 2 al cuadrado es igual a menos 4, lo que indica omega 1 igual 1, omega 2 igual 2. Y ahora, tenemos que determinar vectores propios correspondientes. Así que aquí tenemos las configuraciones para encontrar los vectores propios correspondientes a lambda sub 1 y lambda sub 2. Para lambda sub 1 simplificamos. El sistema tiene un infinito número de soluciones. La primera ecuación es 2v1 más v2 igual 0 o v2 igual 2v1. Si dejamos que v1 igual 1, v2 igual 2, dándonos un vector propio v1, correspondiente, que es el vector 1, 2. Del mismo modo, para lambda, sub 2 igual menos 4. Usando la primera ecuación, tenemos v1 más v2 igual 0 o v1 igual v2. Dejando v2 igual menos 1, v1 igual 1, dándonos el vector propio v2 igual el vector 1 menos 1. Y ahora, podemos poner todas estas piezas se unen para determinar la solución general de la ecuación homogénea correspondiente. Usando nuestra fórmula aquí en la esquina superior derecha. Tenemos x sub c, el solución complementaria, es igual al vector propio v1, que es el vector 1, 2, multiplicado por la suma de a1 coste más b1 sin t. Observe que la entrada de las funciones trigonométricas es t porque omega 1 es 1. Entonces tenemos más el vector propio v2 multiplicado por la suma de a2 cos 2 toneladas y b2 sin 2 toneladas. El 2 toneladas porque omega 2 es igual a 2. Y ahora, tenemos que encontrar una solución particular. Las frecuencias naturales son 1 y 2 dadas por omega 1 y omega 2. El aviso 3 no es una frecuencia natural y, por lo tanto, intentamos una solución particular x sub p igual c veces cos de 3 toneladas. Y ahora, para encontrar esa solución en particular, necesitamos determinar el vector constante c. Hacemos esto usando la ecuación que se muestra aquí. Primero hallamos la inversa de la suma de a y omega al cuadrado y, que se muestra aquí en esta línea. Y ahora que tenemos la matriz inversa, simplemente multiplicamos esto por el opuesto del vector f, que debería ser el opuesto al vector 0,2, que es el vector 0 menos 2. Y esto nos da que el vector constante c es el vector 1,20 menos 3,10. Y ahora que tenemos x sub c y x sub p, podemos determinar la solución general. La solución general es x igual x sub c más x sub p, que es igual al vector 1 2 veces la suma de a1 cos t, y b1 sin t más el vector 1 menos 1 veces la suma de a2 cos 2 toneladas. Y b2 sin 2 toneladas, y luego más el vector 1,20 menos 3,10 veces cos 3 toneladas. En este punto, si tuviéramos condiciones iniciales, resolveríamos a1, a2, b1 y b2. Espero que esto le haya resultado útil.